Bien, chicos, en este pequeño tutorial les voy a dejar una pequeña descripción y explicación de lo que es el tema que quedó pendiente de ver el día domingo. Recordemos que estábamos viendo lo que es la cinemática unidimensional, que es la que considera los parámetros de posición, velocidad, aceleración, pero únicamente estamos estudiando primero aquellos objetos que se mueven en línea recta. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar cuáles son las causas, únicamente estudia la posición, el movimiento, velocidad, aceleración y también objetos en caída libre. Si ustedes ya checaron la actividad que les dejé, en la actividad les dejé dos ejercicios. Un primer ejercicio que es acerca del tema que ya vimos anteriormente, que es el tema de velocidad y aceleración. Y también les dejé un segundo ejercicio que es sobre caída libre, que es un tema que sigue siendo parte de la cinemática unidimensional. La cinemática unidimensional estudia objetos sin movimiento, pero que pudieran moverse en línea recta, algo similar a lo que vimos en estática, que siempre y cuando no haya una fuerza externa que sea capaz de mover el objeto o de generar un cambio de aceleración o de movimiento rectilíneo, no va a suceder nada. No va a crear ningún movimiento. Y la semana pasada vimos lo referente a velocidad constante y aceleración constante, como la velocidad es un cambio de posición en el tiempo y la aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. El día de hoy vamos a analizar lo que es. Estas son las fórmulas que vimos la semana pasada, lo que significa cada una y vimos algunos ejemplos. Bien, hoy vamos a ver lo que es la caída libre, que sigue siendo parte de la cinemática unidimensional. La caída libre la podemos definir como, perdón, como un conjunto de movimiento rectilíneo que lleva una aceleración constante. Ok, esto siempre y cuando no consideremos la fricción en el aire bajo la acción del campo gravitacional. Aquí no se considera, donde lo vamos a considerar más adelante es en cuestión de la energía potencial y la energía cinética. Pero aquí no se considera la fricción que puede ejercer el aire o el campo gravitacional, sino únicamente se considera la caída de un objeto siempre y cuando no haya nada que intersecte el camino de este objeto y se da por hecho que cualquier objeto va a tener el mismo movimiento rectilíneo uniforme y va a tener una aceleración constante. Ya posteriormente en lo que es la energía potencial y cinética, ahí sí vamos a analizar el tamaño del objeto, la masa del objeto, las longitudes. Aquí no, aquí se da por hecho que cualquier objeto, siempre y cuando no tenga una intersección y no se considere la fuerza de fricción y el campo gravitacional, cualquier objeto va a tardar lo mismo en caer. Claro, depende de la altura desde la que se haga y depende en qué dirección se realice la caída libre. Ahora, estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando. Pero antes de eso quiero ver las consideraciones importantes que se deben de tomar en cuenta en lo que es el estudio de la caída libre de los objetos. No importa si un objeto está subiendo o bajando. La aceleración que experimenta siempre será vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si yo lanzo una pelota hacia arriba, a eso se le llama caída libre, a pesar de que esté subiendo. Va a llegar a un punto donde el objeto va a alcanzar su altura máxima y va a bajar. Y ese objeto va a tardar lo mismo en subir que bajar. Tal vez va a cambiar, si yo lo representara como un vector, va a cambiar el sentido, por lo tanto cambiaría el signo. Sin embargo, sigue experimentando el objeto un movimiento vertical.
Cuando se lanza verticalmente un objeto, que es lo que les comentaba, hacia arriba, existe un punto donde el objeto va a alcanzar su máxima altura y su velocidad va a ser cero. Y entonces, en el momento de que alcanza la máxima altura, el objeto va a volver a descender, va a bajar y el tiempo que subió va a ser el mismo tiempo en que bajó. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona está a una altura de 100 metros, vamos a decir, en un edificio donde está a una altura de 100 metros y lanza una pelota hacia arriba, que es lo que va a pasar, la pelota se va a lanzar hacia arriba, va a alcanzar una altura máxima y va a bajar, pero va a tardar más en bajar porque ya va a caer hasta el suelo. Entonces ahí tenemos una aceleración en un sentido que va a ser mucho más corta que lo que va a tardar en bajar por la posición y el tipo de movimiento que está efectuando la persona. Pero si lo efectuamos desde una posición terrestre, desde una posición normal, pues el mismo tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Sin embargo, si la lanzamos desde una cierta altura hacia arriba y posteriormente esa pelota va a bajar, pues va a experimentar primero una velocidad o una caída libre vertical hacia arriba y posteriormente va a caer hacia abajo, que va a ser mucho más tiempo. No sé si más o menos me explico. Bien. La tercera consideración pues es que cuando se lanza verticalmente un objeto hacia arriba va a tardar el mismo tiempo en subir que en bajar. Bien, aquí tenemos las fórmulas que se utilizan en lo que es el análisis de la caída libre. Tenemos tres formulitas que la verdad son muy similares a las que trabajamos en aceleración y velocidad. Tenemos la fórmula, aquí viene la descripción de lo que significa cada cosa. Aquí no tenemos aceleración porque se da por hecho que la aceleración que experimenta en la caída libre va siempre a una velocidad constante o tiene un movimiento rectilíneo constante. Por lo tanto, no se considera que haya, siempre y cuando no haya un objeto que intersecte, pues la velocidad va a seguir siendo constante a lo largo de todo el recorrido vertical que va a realizar un objeto, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ya en el momento que hay cuestiones, que hay factores que intersectan, a eso no se le considera caída libre, sino que lo vamos a analizar con otro tipo de fórmulas, ¿sí? Y no se le llama caída libre porque ya están actuando otras energías sobre ese campo de fuerza, sobre ese campo de partículas. Bien, aquí VY significa velocidad final, V0Y o Y significa velocidad inicial. Tenemos la inicial de Y que significa la posición final, YO posición inicial, G que es la fuerza de gravedad normal de la Tierra y T el tiempo. Prácticamente aquí tenemos cuatro factores. Gravedad, que siempre va a ser constante, siempre va a ser 9.81 metros por segundo al cuadrado, o bien en el sistema inglés 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Nosotros vamos a trabajar sistema internacional, metros segundos. Bien, en esta tenemos cuatro factores, les decía, la fuerza de gravedad, el tiempo, las posiciones y las velocidades. Fuerza de gravedad, tiempo, posiciones, velocidades. Y una de ellas, que es la fuerza de gravedad, siempre va a ser constante. Por lo tanto, tenemos que recordar únicamente tres. Tiempo, posición, velocidad. ¿Sí? No consideramos aceleración porque no se considera, al no haber ninguna intersección o ninguna energía adicional que actúe sobre este sistema o sobre la caída de una partícula, pues entonces nunca va a haber una aceleración, sino que solamente va a haber una velocidad constante. Bien, tenemos la fórmula de velocidad final, que es igual a la velocidad inicial menos la fuerza de gravedad multiplicada por el tiempo. Después tenemos la fórmula para la posición final, que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos un medio de la fuerza de gravedad por el tiempo. Después tenemos otra fórmula para posición inicial, donde tenemos, posición final, donde tenemos la posición inicial menos la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Tenemos una fórmula para velocidad final y dos para posición final.
que en realidad el uso de estas depende de los datos con los que vayamos contando, ¿sí? Bien, aquí hay que, si ustedes investigan estas fórmulas, de repente ustedes pueden ver en internet si buscan la fórmula quizá o en algún libro, que en esta fórmula van a tener un más o que van a tener un más y posteriormente un menos. ¿Por qué? Esto es cuando hablamos de la posición contraria de la caída libre. Como les mencionaba, caída libre, pues sí, como su nombre lo dice, es cuando un objeto cae de cierta altura. Sin embargo, si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, también se le considera caída libre porque es un movimiento vertical donde no hay una intersección y la fuerza de gravedad actúa de igual manera. Sin embargo, cuando esto se hace, el objeto, la caída libre, es verticalmente hacia arriba en la posición contraria, entonces cambia este signo y se coloca como un más, igual aquí, igual aquí. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando los objetos en caída libre de cierta altura, es decir, la forma normal de arriba hacia abajo. Bien, vamos a ver dos ejemplos rápidamente. Tengo el primer ejemplo aquí. Dice, se deja caer un objeto desde un edificio. Determinar la posición y velocidad después de que ha transcurrido 1 segundo y 4 segundos. Como les decía, como aquí no se considera la fricción y el campo gravitacional, no se considera ni el peso ni la masa del objeto, únicamente se considera su posición inicial, su altura o el tiempo, ¿sí? Bien, primero vamos a identificar los datos. Se deja caer un objeto desde un edificio. Determinar la posición y velocidad después de que ha transcurrido 1 segundo y 4 segundos. Bien, aquí no me interesa o no importa que no se me dé la altura, porque yo quiero saber, no quiero saber cuál es la altura final que va a tener o cuánto va a tardar en total en caer en un objeto, sino quiero analizar si yo dejo caer un objeto cualquiera, al pasar 1 segundo, ¿cuál va a ser la velocidad? ¿Y cuánto habrá avanzado en 1 segundo? Es decir, ¿a qué altura va a ir bajando? Posteriormente, a los 4 segundos, yo le doy un objeto. ¿Qué velocidad va a llevar en esos 4 segundos? ¿Y cuál va a ser la posición o qué tanto habrá avanzado en esos 4 segundos? Por lo tanto, primero observamos el enunciado e identificamos los datos. Yo tengo varios, voy a tratar de colocar aquí todos los datos de mis fórmulas. Yo tengo una posición inicial, que no sé cuál es, por lo tanto le voy a poner 0. Una velocidad inicial, que como comencé, simplemente dejé caer un objeto, pues su velocidad inicial es 0, porque al inicio no tenía ninguna velocidad. Después, lo que yo quiero calcular aquí es posición y velocidad, es decir, posición final y velocidad a cada uno de estos tiempos. Por lo tanto, la velocidad final yo no la conozco. Perdón, la posición final no la conozco, ni la velocidad final no la conozco. Yo quiero conocer estos dos, velocidad y posición final, a un tiempo de 1 segundo y a un tiempo de 4 segundos. La fuerza de gravedad pues siempre va a ser la misma. Bien, vamos a hacer el cálculo con un tiempo de 1 segundo y con un tiempo de 4 segundos. Primero voy a calcular la posición utilizando un tiempo de 1 segundo. Si yo me regreso a las fórmulas, yo tengo dos fórmulas para identificar la posición de un objeto, que en realidad la que me sirve es esta, porque si yo utilizo esta otra fórmula, yo aquí necesitaría la posición final y la posición final aún no la tengo. Si observo esta, aquí yo tengo posición inicial, velocidad inicial, tiempo, la gravedad por el tiempo. Por lo tanto, la que necesito es esta no me sirve. Entonces, identificamos con los datos que tengo qué fórmula me sirve y voy a utilizar esta fórmula para calcular la posición que tendrá el objeto al transcurrir 1 segundo.
Bien, Che es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos un medio de la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora aquí yo eliminé esto, ¿por qué? Porque la velocidad inicial es cero. La posición inicial es cero y la velocidad inicial es cero. A multiplicar cero por el tiempo que me daría 1, me daría cero. Entonces, prefiero quitar de antemano esto de la fórmula porque me va a dar cero. Aunque también lo podríamos despejar todo junto y al final me va a dar cero, pero para hacer mi fórmula más chica, ok, yo doy por hecho que esto me va a dar cero, por lo tanto lo quito. De tal manera que me va a quedar que la posición final va a ser igual a menos un medio, me quedaría esta parte de la formulita nada más, menos un medio de la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado. Una vez que ya tengo mi fórmula, voy a sustituir los datos. Y va a ser igual a menos un medio, este menos es de la fórmula, por 9.81, que es la fuerza de gravedad normal, por el tiempo en que quiero analizar esta caída libre, que aquí es de 1 segundo, elevado al cuadrado. Si yo efectúo esta operación, me va a dar y igual a 4.9 metros, que si quieren le pueden poner el menos o si quieren no, que el signo prácticamente nos indica la dirección si lo representáramos en forma de vector, ¿no? Ok, ya analicé, esta es mi posición a 1 segundo. Ahora, yo quiero analizar cuál sería mi velocidad final teniendo esta posición. Me voy a la fórmula, de velocidad final y yo sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por lo que es el tiempo. Esta es la fórmula que yo identifiqué que me servía, que al sustituir valores sería velocidad final es igual. Ahora como la velocidad inicial es cero, pues ya no lo puse porque yo sabía que me iba a dar cero. Si ustedes quieren lo pueden poner. Menos, menos es menos. La fuerza de gravedad, que es 9.81 multiplicado por mi tiempo, que es 1. Por lo tanto, la velocidad final al pasar un segundo va a ser de 9.81 metros por segundo. La velocidad. Como es el primer segundo, la velocidad se va a mantener igual a lo que es la fuerza de gravedad. Entre más avance el tiempo, esta velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Por lo tanto, entre más altura exista, pues probablemente va a caer un poco más rápido, porque la fuerza de gravedad, o lo que es este parámetro de la velocidad final con respecto a la fuerza de gravedad, va aumentando su velocidad. Bien, ahora este mismo procedimiento lo hicimos para los 4 segundos, exactamente con la misma fórmula. Tengo aquí la misma fórmula que utilicé para sacar la posición en 1 segundo. De igual forma eliminé esto y me quedó en la fórmula únicamente menos un medio de la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado, que al sustituir me dio una posición para los 4 segundos de 78.48 metros. ¿Cuál va a ser la velocidad que va a tener el objeto al transcurrir 4 segundos? Va a ser una velocidad de 39.24 metros por segundo. Utilicé exactamente esta misma fórmula, velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Como este es cero, pues únicamente puse menos, la fuerza de gravedad, que es 9.81, y el tiempo, que son 4 segundos, y este es el resultado. Esta es la posición a mis 4 segundos. Esta es a mi 1 segundo. Esta es la posición a los 4 segundos. Esta es la velocidad al transcurrir 1 segundo y esta es mi velocidad al transcurrir 4 segundos. Y entonces ya tengo mis resultados. Ejemplo número 2. Se deja caer una piedra desde un puente de 80 metros de alto. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire y qué velocidad tiene cuando golpea en agua? Bien, primero, identificar los datos.
Se deja caer una piedra desde un puente de 80 metros. La velocidad inicial pues obviamente va a ser cero porque siempre va a ser la velocidad inicial a partir de un cero. Posición inicial pues va a ser cero. La posición final. Yo sé la altura a la que estoy dejando caer una piedra. Por lo tanto, sé la posición que va a recorrer. Mi posición inicial es cero y va a finalizar su caída libre al decir 80 metros. Por lo tanto, mi posición final aquí son 80 metros. Si a mí se me especifica la descripción de la altura y se me pide determinar la caída libre hasta que termina eso, no se me pide, por ejemplo, cuánto ha transcurrido un segundo, no, sino cuánto tiempo va a tardar en caer. Estoy hablando de que el recorrido de ese objeto va a ser la altura que se me dé. Por lo tanto, si esa va a ser la altura, su posición final va a ser igual a esa altura. Por lo tanto, aquí mi posición final va a ser igual a 80 metros. La velocidad final es lo que se me pide calcular y el tiempo en que tarda en realizar esa caída libre, el objeto también se pide calcular. La fuerza de gravedad, pues ya sabemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a calcular en mi inciso A el tiempo que permanece en el aire al realizar esa caída y en el inciso B la velocidad que tiene al finalizar el recorrido, es decir, al golpear el agua. ¿Con qué velocidad se va a golpear el agua? Bien, para determinar la posición final, yo tengo estas dos fórmulas que en este caso, como yo no tengo cuál es la velocidad final, entonces esta no me sirve, la que me sirve es esta nuevamente. Ustedes tienen que identificar cuáles son los datos que tengo, por lo tanto, cuál fórmula me sirve, ya sea la fórmula tal cual o con despejes. Entonces voy a utilizar la segunda fórmula, que es la fórmula de posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí, como casi siempre la posición inicial y la velocidad inicial van a ser cero, pues las elimino igual que lo hice en el caso anterior y me quedo únicamente con esta parte de la formulita. Por lo tanto, la posición final va a ser igual a menos 1/2 de la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, perdón, aquí lo que se me pide es calcular el tiempo. Por lo tanto, yo tuve que identificar de estas fórmulas de cuál yo podría hacer un despeje de tiempo. Esta ni siquiera tiene tiempo, por lo tanto, esta no me sirve. Esta sí tiene tiempo, por lo tanto, podría realizar el despeje. Esta también tiene tiempo, pero aquí no lo puedo despejar porque yo no tengo la velocidad final. Por lo tanto, la más útil es esta, de la cual realicé un despeje. El despeje fue de la variable t, que es el tiempo. Primero, lo que hice es este 1/2 y esta g. Como están multiplicando el tiempo, los pasé abajo de y, porque para que pasaran con la operación contraria, en lugar de multiplicar, los pasé dividiendo. Estos se fueron acá abajo de tal manera que me quedó así, y igual a menos 1/2 por la gravedad. Este cuadrado lo paso para este lado de igual manera y en lugar de ser cuadrado ahora va a ser raíz cuadrada. Por lo tanto quedó raíz cuadrada de che igual a menos 1/2 por la fuerza de gravedad. Y pues lo que hice al final es únicamente intercambiarlos, pasar unos para aquí y los otros para allá. Que todos juntos, al hacer un cambio de todos los factores que intervienen, pues no pasa nada. El problema es cuando se pasan y se siguen conservando los del otro lado. Y solamente los cambié para que se vieran más bonito, pero este es el despeje de esto, ¿sale? Bien, una vez que realicé mi despeje para calcular mi tiempo, el tiempo que tarda en caer esa piedra a los 80 metros y golpear el agua, va a ser igual a el valor de y,
que es la altura, que son 80 metros, dividido entre menos un medio de la fuerza de gravedad, que es 9.81, y eso me da como resultado 4.05 segundos. Es el tiempo que va a tardar una piedra en caer desde un puente de 80 metros. Ahora, ¿cuál es la velocidad con la que va a golpear esa piedra el agua? Busco la fórmula de velocidad final. Y si me sirve tal cual, esa es la que voy a utilizar. Yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la fuerza de gravedad por el tiempo, que es esta que tengo aquí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la fuerza de gravedad por el tiempo. Como esto yo sé que es cero, pues no me sirve, lo quito de la fórmula y me queda velocidad inicial únicamente igual a menos la fuerza de gravedad por el tiempo. Aquí puedo poner el 0 o lo puedo quitar y me va a quedar velocidad final es igual al menos 9.81 de la fuerza de gravedad por los 4.05 y este sería el resultado. Ahora, como les comenté, algo importante, como yo les comenté al inicio, en las fórmulas, cuando la caída libre es hacia arriba, cuando se lanza un objeto es caída libre y lo que hace es cambiarse este signo. Que al final el resultado no me va a alterar la ecuación porque, por ejemplo, si yo lo estuviera lanzando hacia arriba, claro, los objetos alcanzan únicamente cierta altura. No es que si yo avento una piedra va a alcanzar 80 metros de altura, no, porque todo depende del impulso. Pero si yo lo lanzo hacia arriba, lo único que va a suceder es que este signo va a cambiar y el resultado nos va a dar positivo, porque casi siempre la posición inicial y la velocidad inicial pues son cero, porque los lanzo desde un punto cero, ¿sí? Por lo tanto, el signo prácticamente no me cambiaría y seguimos hablando de un movimiento de un objeto con una aceleración constante. ¿Sale? Es decir, la velocidad va cambiando, pero va cambiando en un promedio constante y muy específico. No hay un cambio de velocidades en el que se pueda considerar que hay una aceleración. ¿Sale? Espero que les haya servido este tutorial. Si tienen alguna duda, pues con gusto me pueden preguntar, ¿sale?